Aquí, Ander, tenemos la suerte de que cuando Juan Carlos participa en los actos, pues tenemos mitad meeting, mitad clase. Mirad, en primer lugar, mi recuerdo para Luis Moreno Gamito y para todos los compañeros y compañeras que han sido aquí hoy reconocidos. 100 años son muchos años, son las vidas de varias generaciones. La vida de mucha gente que en momentos no precisamente fáciles, hay que remontarse al año 1919 y ver qué es lo que era la España de entonces, lo que era la Extremadura de entonces. Por cierto, 2 o 3 años después, Ortega y Gasset escribía un libro que es perfectamente reproducible hoy. Es decir, gran parte de las cosas que decía en su España invertebrada siguen siendo hoy una realidad y ha pasado ya un siglo, ¿no? Ayer fue un día importante, pero yo me acordé mucho de algunos compañeros y compañeras. Yo decía esta mañana en un programa que me han invitado, digo, especialmente ayer lo vivieron los que lo vivieron con dolor. Y los vivieron con dolor aquellos que tienen allí a su gente enterrada, aquellos que lo construyeron obligados como presos políticos. Esos sí que eran presos políticos. Lo viven con dolor tantas y tantas familias todavía en Extremadura y en muchos lugares de España que tienen a sus familiares enterrados en no saben dónde, ¿no? Y me acordé mucho de Conchita, que es una mujer de Valencia de Alcántara, cuyo padre ha sido encontrado hace muy poco tiempo en la mina Terría, en la carretera de Valencia de Alcántara a Salorino. Y uno de los días que yo andaba por allí, por aquella comarca, pues me invitaron a visitar la mina. Estaba en plena investigación y estaban sacando los restos de los cadáveres, ya restos óseos, uno a uno, ¿no? Y me llamó mucho la atención la paz de Conchita. Conchita no estaba, cuando le comentan que han aparecido los restos de su padre y de los amigos de su padre y de los compañeros de su padre. Estaban buscando a 23 y encontraron a 46, a todos los fusilados en la comarca de Valencia de Alcántara. Y allí estaban sus gafitas, allí estaban sus zapatos, allí estaban incluso los llaveros, allí estaban algún que otro bolígrafo, allí estaban los pañuelos, algunos con los nombres de ellos. Y a mí me llamó la atención la paz. Y cuando le preguntabas a ella de dónde le salía tanta paz, dice, he dedicado mi vida a intentar que esto fuera una realidad. Por eso es tan difícil en la España de hoy que se pueda llegar a entender lo que significa y representa la memoria. Porque la gente cree que es un capricho, que es una vendetta, que es un querer hacer una segunda parte de lo que significó la contienda civil, ¿no? Es sencillamente poder encontrar la paz. Permitir que toda esa gente que se ha pasado la vida buscando a los suyos puedan morir en paz, sencillamente porque saben que los huesos de los suyos van a reposar cerquita de donde van a estar también los del resto de su familia. Por eso yo ayer tuve una sensación de orgullo. Le mandé anoche al compañero Pedro un mensaje dándole las gracias por hacer lo posible, pero sobre todo por haberlo hecho desde el respeto, desde el absoluto respeto por la legalidad. Esto es un Estado de Derecho y en los Estados de Derecho la legalidad es la base fundamental de la convivencia, ¿no? Y en contra de la obscenidad que ha representado quienes han ido allí con banderas anticonstitucionales, quienes han ido exaltando al dictador, a los que desde algunos medios han estado diciendo barbaridades y a aquellos partidos políticos que no se han atrevido a tener la altura moral en estos momentos de decir, oye, esto no se ha hecho en campaña por capricho, esto no se quería hacer en campaña. Ha provocado que se tenga que hacer en campaña pues los recursos que tanto la Fundación Francisco Franco como los familiares del dictador han ido produciendo. Ha sido el Tribunal Supremo el que ha hecho que esto se produzca en estos momentos, ¿no? Pero tengamos esa sensación de que, siendo un gesto de absoluta normalidad democrática, se ha pasado una página importante para este país. Y con un añadido, como se nos ve desde fuera. Es decir, desde fuera no se entiende que esto no hubiera pasado antes. No se entiende.
El general de Gaulle, aquel que luchó contra el nazismo, aquel que fue llamado en repetidas circunstancias de Francia para intentar sacar hacia adelante la República Francesa, está enterrado en un pueblecito muy pequeñito de 300 habitantes. Se llama Colombey-les-Églises, y allí cada 14 de julio van a verlo los que lo quieren ir a ver, pero exento de todo boato, exento de toda pompa y desde la más absoluta normalidad. Por eso yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que ayer ocurrió. Y también tenemos que estar satisfechos de lo que ocurrió hace una semana en Cataluña con el comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mirad, Puigdemont antes y Torra ahora tienen un objetivo evidente, que los tanques entren por la diagonal. Ese es su objetivo. Si ellos lo que les pediría el cuerpo sería hacer todo lo posible para que algún día a alguien le dé por tomar la decisión de que el ejército entre por las calles de la diagonal camino de la plaza de Sant Jaume. La democracia responde desde el cumplimiento estricto de las leyes, desde la normalidad, desde la mesura, desde la proporcionalidad. Y a mí, como a vosotros, cuando estábamos allí viendo la tele a esta gente haciendo barbaridades, que a los Mossos, a la policía, le estuvieran poniendo en peligro sus vidas, pues probablemente nos llamaba la atención. Nos decía, ¿por qué no responder con más agresividad? Pues porque la proporcionalidad es lo que da el sentido de la medida. Es la que te da la razón, la que te permite tener la razón y la que te permite poder afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Y os puedo asegurar que cuando pase un tiempo, más temprano que tarde, nos daremos cuenta de que ese tipo de respuestas son las que producirán que podamos tener alguna vía de encontrar una solución al gravísimo conflicto territorial que tenemos en Cataluña. Tenemos elecciones dentro de apenas 3 semanas. En Extremadura tenemos muy claro lo que hubiera representado el pasado mes de febrero que se hubieran aprobado los presupuestos generales del Estado. No se aprobaron cuando incorporaban la subida de las pensiones, que hubo que hacerlo por fuera luego, la subida del salario mínimo interprofesional, que hubo que hacerlo por fuera luego, y bien que se han resistido algunos, la subida de la dependencia, que no se ha podido hacer por fuera luego, con lo cual hemos perdido este año, solo nosotros aquí, 15 millones de euros para poder cumplir con muchos de los compromisos que tenemos establecidos. Se quedó fuera las ayudas para el material escolar, que nos hubiera permitido, además de ayudas para los libros, ayudas para el material didáctico en las escuelas. Se quedó fuera las ayudas para los planes de empleo. Es decir, se quedó fuera todo aquello que tiene que ver con la vida de las personas, con la vida de la gente. ¿Y quién votó para que se quedara fuera? El Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas. Es decir, los mismos que nos están permanentemente diciendo si nuestros pactos en Navarra, si nuestros pactos donde, si hemos votado, si se han abstenido, pero si la decisión más importante que tiene un país, que son sus presupuestos, porque es convertir la política, los números, convertirlos en personas, votaron en contra del presupuesto y se quedaron tan tranquilos. Es decir, ahora que estamos en unas circunstancias donde se dice qué va a pasar a partir de... ¿Van a seguir la derecha de este país votando en contra de unos presupuestos con los independentistas? Eso es lo que hay que preguntar. Porque andamos de elecciones por eso, ¿eh? Andamos de elecciones por eso. Parece que anduviéramos de elecciones porque era un capricho del Gobierno. No, andamos de elecciones porque se frustró la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y lo hicieron el PP, Ciudadanos y los independentistas. Porque parece que es que no han votado nunca juntos. Pues sí, la decisión más importante que se ha tomado este año en la política española se tomó conjuntamente por unos y por otros. Por eso tenemos que ser conscientes de lo mucho que nos jugamos. Tenemos que ser conscientes de que siempre que se produce un aumento de la abstención perjudica a la gente más humilde. La abstención siempre perjudica a la gente más humilde. Aquellos que su vida depende de la política. Todos aquellos que tienen suficientes recursos económicos para pagar la educación de sus hijos y la salud de su familia, la política les trae al pairo. Participan para que no gane la izquierda, participan para que no gane el PSOE. Decía Juan Carlos antes, el único partido
que tiene presencia en España desde el siglo XIX, junto con el PNV, pero sobre todo el único partido que forma parte de la memoria de este país. ¿Por qué el PSOE es tan importante para nosotros y por qué el PSOE es tan importante para la derecha? Porque mira que es importante para la derecha, ¿eh? Es obsesivo. Cuando vas por alguna calle de Madrid y te insultan, socialista, mamón. Es porque somos muy importantes para ellos, porque somos los que hemos logrado a lo largo de la historia que sus objetivos no se cumplieran. Los que les hemos ganado las elecciones democráticamente. Cuando yo vine aquí a Fregenal hace unos meses y os decía es posible que ganemos por mayoría absoluta en Extremadura, que es la manera de que podamos hacer la política pensada en las necesidades de la gente, era posible. ¿Qué bastaba? Que la gente vaya a votar. Que la gente vaya a votar porque sea consciente de lo mucho que nos jugamos, de lo mucho que nos jugamos como país, en un escenario mundial complicado, complicado. Cuando Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, lo primero que hace, y no es baladí, es volver a poner el nombre de España en el escenario europeo. Rajoy, para estas cosas era un poco, a ver cómo lo digo, un poco perezoso. Como que no, esto de salir, de... Claro, pues el marca no llegaba, ¿no? Pero cuando llega Pedro Sánchez al Gobierno, lo primero que hace es decir, hay una silla vacía en Europa y esa silla le corresponde a España. Y llegó y puso el nombre de España en el mapa de las decisiones europeas en este momento. Y aunque lo criticaban porque viajaba en avión, cosa que algunos otros no hacían, porque es más cómodo estar en casa haciendo estática, cuando lo criticaban por viajar en avión a Estados Unidos, a América Latina, a muchos países para volver a poner el nombre de España en el mapa, era porque era consciente de lo que se está jugando ahora mismo en el mundo. En el mundo ahora mismo se están jugando, compañeros y compañeras, cosas muy importantes. Aquí hay dos actores, ¿eh? China y Estados Unidos. O sea, un país donde gobierna el Partido Comunista, pero donde la política económica es capitalista. Y un país donde gobierna el Partido Republicano, pero la política económica la decide un totalitarista. Es decir, son circunstancias muy peculiares las que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué papel queremos jugar nosotros en esta historia? ¿Qué papel queremos jugar? Para que podamos jugar un papel relevante, tenemos que luchar por una Europa más unida y más fuerte. No tiene vuelta de hoja. Si no, seremos actores secundarios. Desde luego no seremos nunca actores principales. Si queremos tener algún papel en el futuro del mundo, tiene que ser con Europa y a través de Europa. Cediendo soberanía a Europa. Compartiendo responsabilidades con Europa. Algo incompatible con los nacionalismos y con los populismos. O sea, el PSOE, que ha sido históricamente siempre un partido internacionalista, ahora tiene que defender más que nunca la capacidad de formar un frente común europeo para que Europa recupere su protagonismo, porque ahí nos jugamos todo. Aquí ahora las leches nos están cayendo porque se las están dando entre China y Estados Unidos. Y ahora se pelean y deciden, no, y ahora 25% de arancel, y ahora el otro un 20% de arancel. Las guerras en el siglo XX se hacían con bombas y en el siglo XXI se hacen en los mercados. A la gente en el siglo XX se les mataba con la Guerra Fría y ahora se les mata de hambre con las guerras comerciales. Por esa razón tenemos que ser absolutamente conscientes de la fortaleza que tiene un partido que sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Pero si lo más grave que tenemos en España ahora mismo son las pruebas. Es que la gente a veces prueba y dice, oye, a ver cómo nos va votando a este. Los partidos sin historia ni sabemos de dónde vienen, ni sabemos a dónde van. Entonces hay que decir bien alto y bien claro a la gente, ¿sabemos dónde queremos ir? Pues si sabemos dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos. Y a nosotros nos pueden pedir explicaciones, porque tenemos una carta de naturaleza para decir de dónde venimos. Pero a los demás, hoy pueden decir que son socialdemócratas y mañana que son liberales. Hoy que son moderados y mañana que son radicales. Pero el único partido serio
que ha sido capaz a lo largo de la historia de mantener una trayectoria nítida, que sabe lo que quiere y que quiere lo que sabe, es el PSOE. El único. Me preguntaba el otro día en un programa, si se tuviera que quedar usted con algo de lo que ha hecho el PSOE a lo largo de la historia, ¿con qué se quedaría? Esa pregunta es del millón, ¿eh? Han sido tantas cosas. Y yo tengo la tentación siempre de irme a las batas blancas. A la sanidad, ¿no? Dije las pensiones no contributivas. El simbolismo que tienen las pensiones no contributivas. Por nuestras madres, por nuestras abuelas, por las que nadie cotizó nunca, que trabajaron como nadie, que trabajaron en el campo, pero hasta antes de ayer, que trabajaron ayer en los cortijos y hoy en las frutas, por las que durante mucho tiempo nadie cotizó, y llegó un partido y dijo, tienen que tener una pensión. Ese es el problema, que tenemos memoria, que tenemos historia. Ese es el problema que tiene la derecha. Y esa es nuestra gran virtud, decía Juan Carlos antes, y tienen toda la razón del mundo. A mí me sorprende, de verdad, a mí me gustaría, aquí la legislatura pasada, que no teníamos mayoría, aprobamos los presupuestos, 4 presupuestos, 2 con el PP y 2 con Podemos. No tenemos ningún problema para podernos entender con Podemos si ellos saben lo que representan. Lo que no pueden querer es representar más de lo que representan. Pero si saben lo que representan, nos podemos poner de acuerdo. Lo que no pueden es reinventar la historia. No pueden reinventar la historia. No pueden obviar que en mi generación los niños a los 11 años se salían de la escuela. No lo pueden reinventar, porque era verdad. No pueden reinventar la historia que hace 30 años la gente se moría en las listas de espera de trasplantes de órganos. No pueden reinventar la historia. No pueden reinventar la historia de que estudiaba en la universidad el que se lo podía pagar y excepcionalmente los demás. Esa historia no se puede reinventar. Esa historia tiene un nombre. Ese nombre es el del PSOE. Y ese ha sido su error. Creer, pretender que la gente no tenía memoria. Pero al tiempo también es nuestra responsabilidad. Porque eso es lo que a nosotros nos permite tener una enorme responsabilidad respecto de la vida de la gente. Esto es muy sencillo. Juan Carlos lo ha explicado con meridiana claridad. Es muy sencillo. Hubo un sistema que claudicó. Mientras hubo en el siglo XX pugna entre modelos, el capitalismo y el comunismo, uno claudicó. ¿Por qué? Porque pelearon tanto porque no hubiera ricos que se olvidaron de los pobres y acabaron siendo todos pobres. Miseria, pura miseria. Porque se trataba de que no hubiera riqueza. Y cuando no hubo riqueza no había nada que distribuir. No había política fiscal que aplicar y por tanto no había capacidad de redistribución de la riqueza y así acabaron. Así acabaron que hoy son los partidos, los países donde más corrupción hay, donde más diferencias hay. Y la socialdemocracia representó y representa hoy la única opción justa para repartir la riqueza, pagando más los que más tienen, para que reciban más los que más lo necesitan. Y esa es nuestra historia, compañeros y compañeras. Fue ayer, es hoy y será siempre. Decía yo en la campaña, el PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre. El PSOE que siempre estuvo cuando este país lo necesitó. El PSOE que siempre estuvo cuando este país lo necesitó en momentos muy duros y muy difíciles. Porque nos hicimos cargo en este país después de un golpe de Estado y nos hicimos cargo de este país después de un atentado terrorista de magnitud incalculable. Y allí estuvimos, cuando España nos necesitó. A estos todos que se envuelven en la bandera de España, el PSOE es el que estuvo siempre que España lo necesitó. Y volverá a estarlo siempre que España lo necesite. El PSOE de ayer, el PSOE de hoy y el PSOE de siempre, ¿no? Y permitirme además que os diga, no tengamos dudas. Si hay alguna opción, y yo quiero creer que todavía la hay, de convivencia en España, entre los distintos pueblos de nuestro país, si hay alguna opción, es la que el PSOE representa. Es decir, esto no se va a resolver con la estrategia que la derecha está teniendo, que cuanto peor les vaya en Cataluña, les va mejor en el resto de España. O sea, quieren sacar votos en el resto de España
a costa de que no saquen ninguno en Cataluña. Y eso significa pasar a ser allí irrelevantes. Y si la sociedad catalana entiende y está entendiendo que hay una parte de España que no los entiende, ellos nunca entenderán al resto de España. Si hay alguien que puede llegar a entender esa realidad, ese es el PSOE. Y la única posibilidad que tenemos de verdad de hacerlo es que regrese a Cataluña el eje izquierda-derecha y desaparezca el eje independiente-no independiente. El eje izquierda-derecha, el eje de la política, el eje de la vida de las personas. Es la única opción. No hay otra. Si seguimos encasillados en el escenario actual, no tiene solución. Y yo tengo que pensar y quiero pensar que tiene solución. Y esa solución solo la representa el PSOE. Por eso cuando están todo el día pidiendo la aplicación del 155, la aplicación de la ley de seguridad, que vengan los tanques por la diagonal, es porque le importa 3 pitos el futuro de este país. Solo están pensando en los resultados de dentro de 3 semanas. ¿Quiénes piensan a futuro? Quienes tienen pasado. Piensan en el futuro los que tienen pasado, los que saben las consecuencias de no pensar y madurar bien las cosas, los que no son capaces de madurar lo suficiente como para darse cuenta que la política es algo más que un titular, o que la política es algo más que un asesor, o que la política es algo más o mucho más que un minuto en televisión, porque estamos en ese escenario. Yo lo decía esta mañana, y lo digo, y lo he comentado internamente dentro de nuestra organización. Nos jugamos mucho el día 10 de noviembre, pero se lo está jugando una generación de políticos en España, ¿eh? Se lo está jugando una generación de políticos en España. Los españoles no van a permitir que no haya gobierno. Los españoles no van a permitir que no haya gobierno. Cuando nuestro secretario general ha dicho tiene que haber gobierno antes de Navidades, los demás tienen que decir lo mismo. Y hay que pedírselo, que lo digan, ¿eh? Que tiene que haber gobierno antes de Navidades. Y que cada uno se deje por el camino los pelos en la gatera que se tenga que dejar. Pero o se gobierna o se deja gobernar. Pero el bloqueo no es posible. O bloqueo o progreso. Y tenemos que exigírselo, ¿eh? Y tenemos que decir bien alto y bien claro a lo largo de esta campaña, todos, que o bloqueo o progreso. Y hay algunos que están por el bloqueo y otros que estamos por el progreso. Y termino. Y os digo algo muy importante. Mirad, es verdad que han sido 4 años difíciles. 4 años de elecciones, 4 años de campañas, que para mucha gente hay toda una generación de españoles de menos de 40 años que lo de ayer no le dice nada. No le dice nada. Nos dice a los que hemos cruzado la esquina de la vida y a los que tienen familiares en las cunetas enterrados. Pero hay toda una generación de españoles a los que lo de ayer le dice poco. Pero sus vidas sí le dice. Sus vidas sí le dicen. Y hay que decirle que sus vidas, que el progreso de este país está en juego. Y que eso se decide en las urnas. Y que no cometamos el error de pensar que no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa, en Andalucía está pasando. En Andalucía está pasando. Cuando un partido como Vox llega al gobierno, cuando la derecha de este país se ha puesto a competir a ver quién es más de derecha, claro que pasa. Claro que pasa. Pierden los de siempre, los más humildes. El otro día despedíamos a un gran compañero que ha sido muchos años gerente del Servicio Extremeño de Salud y del área de Badajoz, Damaso Villa, y hacía un discurso espectacular en el sentido que decía, si es que al final esto está muy claro, somos el partido de la gente humilde, porque al final la sanidad que defendemos como la mejor sanidad del mundo es para que la puedan tener los humildes, porque si no defendemos que sea la mejor, la gente saldrá fuera y se comprará la mejor y quedará la peor para los humildes. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de lo que el PSOE representa, de lo que representan nuestras siglas, de lo que representa nuestra historia, de lo que representa todo lo que hemos hecho, con aciertos y con algunos errores, porque somos humanos. Y a lo largo de la historia de todo eso ha habido y de todo eso ha ocurrido.
Yo me siento muy orgulloso de este partido y, sobre todo, me siento muy orgulloso de las mujeres de este partido que consiguieron el pasado mes de mayo que tuviéramos una gran mayoría en Extremadura y una gran mayoría en los pueblos y ciudades de Extremadura. Y me siento muy orgulloso, María José y Manoli, de vosotras, del trabajo que hicisteis. Muy orgulloso, no en condiciones favorables. Y nos quedamos cerquita, trabajando, peleando. Peleando y trabajando, que es donde está el quid de la cuestión. Nadie nos ha regalado nunca nada. Nadie nunca nos regaló nada. Ni nos lo regaló cuando Juan Carlos empezó, ni cuando empezó Luis Moreno Gamito, ni cuando empezó Ildefonso Gata en Oliva de la Frontera, ni cuando ninguno de los compañeros y compañeras empezaron a pelear hace tantos años por intentar llevar a las instituciones nuestros principios, nuestras convicciones, nuestros valores y nuestras ideas, que han permitido que el PSOE llegue hasta donde está. Incluso en los peores momentos, cuando alguien lo daba por finiquitado, que hayamos recuperado nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión es aquella que intenta construir todos los días un mundo en el que los ciudadanos se puedan sentir de verdad ciudadanos. La derecha está intentando devolverle al ciudadano la condición de individuo. Por eso cada día más ponen en valor lo individual. Y nosotros tenemos que seguir apelando a lo colectivo. Convoquemos a la gente a un proyecto colectivo de derechos y de deberes, donde el ciudadano tiene que reivindicar todo lo que le corresponde y tiene que aportar todo lo que está en sus manos para hacer que los derechos de otros puedan ser también posibles, con su voto y con su trabajo y con su esfuerzo todos los días. Ese es el PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre. Con todos nosotros, nuestro querido compañero Ander Gil y portavoz del Senado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal.